Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una conversación a tres bandas. Hablo con Uriol Roda y con Néstor Sánchez, con quien tengo relación hace muchos años y que han publicado hace unas semanas su libro Salud Keto. Este libro trata en general sobre la cetosis, y muy en especial sobre la dieta cetogénica, pero plantea estrategias más diversas para potenciar este estado metabólico y aprovechar así sus beneficios. Siempre me pareció un tema muy interesante. Empecé a hablar de la cetosis hace más de 10 años, cuando apenas se conocía esta idea, que se popularizó años después. Hice también el programa de Cero a Ceto, que miles de personas han seguido con buenos resultados, y me sigue gustando este enfoque de manera puntual, como veremos en la charla, pero sigue habiendo mucha controversia sobre la dieta cetogénica. Algunos la odian o piensan que es mala porque confunden cetosis con cetoacidosis o simplemente no entienden bien este estado, pero también es verdad que han surgido bandos que defienden la cetosis como el mejor estado metabólico o que afirman que la dieta cetogénica es nuestra dieta ancestral o que plantean incluso la dieta ketocarnívora, todavía más radical, y son planteamientos totalmente absurdos, como veremos también en la charla. Me gusta el enfoque de Uriol y de Néstor porque es moderado, es apegado a la realidad, es abierto. Tenemos también algunas diferencias de opinión en algunos puntos y debatimos sobre ciertos aspectos en la charla, pero creo que ese debate sano es necesario si nos basamos en la fisiología y en la evidencia científica existente. Antes de pasar a la entrevista, dos recordatorios rápidos. El primero es que el 21 de febrero a las 7 de la tarde, hora peninsular, daremos una clase gratuita de 1 hora sobre movilidad con los chicos de Enso Movers. Explicaremos qué es esto de la movilidad, por qué es importante tanto a nivel de rendimiento como de prevención de lesiones, daremos algunas ideas para mejorarla y hablaremos también de nuestro protocolo Bambú para mejorar la movilidad. Lo mostraremos por dentro para que decidáis si es algo que os puede interesar. Pero independientemente de eso, os llevaréis herramientas prácticas para aplicar en vuestros entrenamientos. Podéis apuntaros gratis en fitnessrevolucionario.com/movilidad. Repito, fitnessrevolucionario.com/movilidad. Y os recuerdo también que Paleobull y We Botanics patrocinan este podcast. Paleobull fabrica barritas energéticas basadas en comida real, suplementos deportivos como proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es Panacea, creatina con electrolitos, que es Savia, su preentreno llamado Activa y mucho más. Y We Botanics, por su parte, es especialista en productos basados en cannabis, como aceites de CBD de alta calidad y distintos complementos alimenticios. Tienen también una línea de productos orientados a la salud femenina, que es Canagin, y muchas más cosas. Podéis ver todos los productos en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas las compras. Y ahora sí, hablemos de cetosis con Uriol y Néstor. Uriol, Néstor, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, Marcos. Hola, Marcos, un placer. Igualmente, un placer. Con Uriol hablé hace poco, contigo, Néstor, hace ya tiempo, y con los dos a la vez hace mucho más. Así que nada, encantado de que estéis aquí hablando además sobre algo que nos interesa a los tres, de lo que va vuestro último libro, Salud Keto, que es la dieta cetogénica. Y antes de profundizar, os quería pedir un resumen rápido de cómo llegasteis a esta dieta a nivel personal. ¿Qué os animó a experimentar y cómo fue ese primer encuentro? Empiezo yo, si te parece. Yo tengo una historia divertida sobre cómo empecé la keto, que además está muy relacionada justamente con mi relación con Néstor. Es que corría 2011 y estaba haciendo el MBA, terminé el primer año de MBA, estresado y gordo. Típico. O sea, engordé como 10 kilos en un año y estaba súper estresado. Lo que pasa con la mala vida que te infunden estos programas. Y me fui a pasar el verano en Silicon Valley porque había conseguido allí un internship. Mi mujer estaba viviendo en San Francisco y le dije a Néstor que me propusiera una intervención para recuperarme, ¿no? Y me dijo, he descubierto una cosa muy rara que consiste en eliminar los carbohidratos y solo comer grasa. Y yo, sí, bueno, qué raro, lo pruebo. Y nada, empecé con esto. Yo iba cada día por la mañana a las oficinas allí en Silicon Valley, en Stanford, con un aguacate y una lata de atún. Y la gente me miraba con una cara rara. Imagínate, allí, que es la cuna de la innovación, la gente aún no sabía qué era esto. Y bueno, yo me lo pasé fatal. Fue una experiencia terrible. Estuve 3 semanas sufriendo. Pero por suerte tenía a Néstor al lado que me decía, no te preocupes, es un tema de estrés, ya pasará, ya verás que llegarás a adaptación. Aguanté y a las 3 semanas pues tuve como un clic y de golpe pues yo me levanté a las 5 de la mañana para ahorrarme el tráfico de las mañanas y me levantaba con una energía brutal. Empecé a rendir energía, en el gimnasio como nunca había rendido y perdí todo el peso que había acumulado y al final del verano estaba como pletórico, ¿no? Me pasé todo el verano en cetosis y fue como
bueno, en ese momento me enamoré de esta dieta. Muy bien. Y en tu caso, Néstor, por alusiones, ¿cómo llegaste a la dieta cetogénica? Bueno, yo estaba friqueando, la verdad, por súper diferente. Era la época que veníamos esta transición. Estábamos navegando más desde un enfoque más macrobiótico y había entrado ahí la paleodieta más fuerte, la perspectiva evolutiva. Y escarbando por ahí e investigando un poco más sobre algunos efectos metabólicos, empiezo a leer sobre la alimentación cetogénica y la verdad es que muchas veces yo con Uri siempre hemos tenido esa relación de que yo leo y él yo pruebo, veces, exacto. Y él prueba y tiene este perfil científico práctico que también me interpela, ¿no? De las cosas que no le cuadran y tal. Y así fue como empecé. Luego ya lo empecé a aplicar más en clínica y todo eso, pero fue desde el estudio, desde empezar a leer, decir, hostia, esta gente, qué cosa más rara. Me atrajo, la verdad, recuerdo lo raro que era en aquel momento, ¿no? Deja la fruta, a ver, pero ¿qué están? Y bueno, empecé a investigar y vi que tenía cierto sentido y así fue como entré. Muy bien. Bueno, pues si os parece, antes de entrar en la dieta cetogénica como tal, hablemos un poco de la fisiología de la cetosis. ¿Qué es y cuándo se produce? ¿Cómo se dispara esa cetosis? Vale, esto es muy importante porque yo creo que el gran problema que tiene la dieta cetogénica es que la gente confunde la intervención con los efectos que queremos. O sea, en realidad lo que buscamos es entrar en cetosis. La metodología, como lo consigamos, es un poco irrelevante. Una de ellas es la dieta cetogénica, pero hay otras. Entonces, ¿qué es la cetosis? La cetosis es el estado nutricional, o sea, el estado fisiológico que entramos cuando nuestro cuerpo no tiene alimento externo, normalmente sería un estado de carencia, y tiene que activar sus propias grasas como fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que las grasas son una fuente de energía maravillosa, van muy bien, pero tienen un pequeño problema y es que no pueden cruzar la barrera hematoencefálica del cerebro y el cerebro necesita energía. Y el workaround, o sea, el atajo que ha encontrado el cuerpo es que las grasas se van al hígado, en el hígado se procesan y se generan unos cuerpos cetónicos, que son unas moléculas, de allí viene el nombre de cetosis, que sí que pueden cruzar esta barrera hematoencefálica y son un tipo de energía pues, ideal para el cerebro. De hecho, es la fuente alternativa a la glucosa de energía en el cerebro es las cetonas. Y de aquí viene el nombre de cetosis. Como comentas, ¿no? La forma más rápida de entrar en cetosis es no comiendo nada, es ayunando. Exacto. Esto hace que bajen los niveles de glucógeno, de glucosa en general. Y a nivel hormonal, la cetogénesis o esa producción de cuerpos cetónicos se inicia cuando la insulina está muy baja y el glucagón está elevado, ¿no? Y eso lo logramos con ayuno, bueno, y se potencia con el ejercicio, como veremos después. Y un primer error es confundir cetosis con dieta cetogénica, pero ya vemos que son cosas distintas y la siguiente pregunta sería precisamente explicar, ¿no?, qué es la dieta cetogénica. Vale, la dieta cetogénica salió como el origen de la dieta cetogénica es una intervención clínica que se empezó a usar en 1920, más o menos, como tratamiento de la epilepsia. Y era una dieta que consiste en restringir la ingesta de carbohidratos al máximo y elevarla de grasas. Sí, perdona, Uri, aquí que creo que es muy relevante por lo que tú decías, Marcos, que, básicamente ya se había identificado que una manera de solucionar las crisis convulsivas era el ayuno. Entonces, entonces se investigó qué tipo de alimentación podía conseguir unos efectos parecidos al ayuno y ahí es donde se empieza a descubrir que este contexto metabólico y hormonal asociado a la restricción de carbohidratos y el consumo de proteínas y grasa te permite obtener ese efecto. ¿Por qué creo yo que es importante? Y perdona, Uri, que te he cortado, porque al fin y al cabo, quizá lo que más coherente es para tu cuerpo, o sea, el contexto que más va a entender que tiene que ver con la cetosis es justamente el ayuno y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, sí. De hecho, si queréis, antes de hablar de dieta cetogénica, podemos comentar algunos beneficios comprobados de la cetosis y uno de los primeros, o el primer uso terapéutico quizás que se le dio a la cetosis o al ayuno fue prevenir los ataques epilépticos, ¿no? Es verdad que después, con la invención de los fármacos anticonvulsivos, pues ya dejó de usarse, salvo para casos muy concretos, personas que por lo que sea no respondían a estos fármacos. Entonces, antes de volver a la dieta cetogénica, ¿qué otros beneficios de la cetosis pensáis que cuentan con más evidencia? Sí, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central es lo que más tiene, ¿no? Epilepsia y también envejecimiento cerebral. De hecho, hay este famoso estudio de Mark Mason, ¿no? De Hallmarks of Brain Aging on
sea, las señas de identidad del envejecimiento cerebral, donde las marcan como uno de los factores más importantes. Para mí, otro de los beneficios quizá más importantes, aunque a lo mejor no de los más nombrados en la literatura, es la capacidad que tiene de regular el hambre y la saciedad, porque considero que es uno de los beneficios más potentes en la sociedad que vivimos, donde todo eso está tan confundido, ¿no? Empiezas a volver a tener una capacidad de sentir más las señales de tu cuerpo. Creo que eso es un beneficio importante. Luego se ha comprobado que tiene beneficios metabólicos evidentes para los desórdenes metabólicos asociados a la resistencia a la insulina, incluso diabetes tipo 2. Y por último, pues... Bueno, y todo el tema del cáncer, ¿no? Que es importantísimo. Sí, ¿no? Eso, si quieres lo comentas tú, porque creo que tienes además... Y por último, para mí, en longevidad. En longevidad, pasar momentos de cetosis básicamente porque el uso de la grasa como recurso energético, por lo que se ha estudiado, produce muchos menos residuos a nivel mitocondrial, ¿no? Produce el hecho de que se oxiden las grasas por el complejo 2 mitocondrial, hace que produzcas mucha menos carga oxidativa, menos daño mitocondrial, y ahora que estamos en el proceso de cambio de paradigma hacia un paradigma mucho más bioenergético, donde ponemos las mitocondrias en el centro, pues creo que sería el otro gran beneficio del que se está hablando ahora. Sí. Y en relación al cáncer hay varias aproximaciones que la dieta keto o el ayuno, de hecho la cetosis en general ayudan. Una sería lo que se llama el efecto Warburg, que el efecto Warburg lo que dice es que la mayoría de cánceres tienen las mitocondrias dañadas y usan básicamente la glicólisis como método de energía que necesita glucosa. Entonces, cuando eliminas los carbohidratos del cuerpo, pues de alguna manera estás matando de hambre al cáncer, ¿no? Al tumor. Luego también se ha visto que la bajada de la insulina, que está asociada a cetosis, afecta muchísimo a la PI3 quinasa, que ya sabemos que es uno de los genes, de los oncogenes más importantes, y por lo tanto allí también habría un factor de inhibición. Y finalmente se está usando ya actualmente la dieta cetogénica y el ayuno como protector cuando se está haciendo quimioterapia. Básicamente porque al entrar en cetosis enlentecemos un poco el ciclo celular de las células normales y ya sabemos que estas intervenciones lo que hacen es matar todo lo que se divide. Entonces, protegen un poco al cuerpo ante estas situaciones. Sí, sí. En este sentido, entrevisté a Walter Longo el año pasado, ¿no? Que es quizá una de las personas que más ha estudiado la combinación de ayuno con quimio y con otras intervenciones contra el cáncer, con buenos resultados también en humanos, pero curiosamente no es muy fan de la dieta cetogénica y prefiere elevar la cetosis con el ayuno, ¿no? O de hecho con una restricción calórica muy fuerte, que a efectos prácticos es lo mismo. Tiene el protocolo PSMF de Protein Sparing Modified Fast, que es bajo en proteína y en grasa, eleva el carbohidrato. No es PSMF. El Fasting Mimicking Diet. Exacto, ¿no? Fasting Mimicking Diet, que estaba confundido. PSMF es otro protocolo interesante, relacionado, que luego podemos comentar. Y personalmente, al probar este FMD o Fasting Mimicking Diet, me resultó más fácil y más saciante al elevar las grasas, ¿no? Pero bueno, es un tema en investigación y lo importante en el fondo es la elevación de los cuerpos cetónicos, que se puede lograr de varias maneras, pero sí creo que hay evidencia interesante, sobre todo en tumores cerebrales. Tumor cerebral, sí. Por varios motivos. Por ejemplo, porque muchas quimios tienen problemas para cruzar también la barrera hematoencefálica. Entonces, bueno, hay que ser cuidadoso, pero hay investigaciones en curso y es un tema sin duda interesante. Sí, pero fíjate que esto el otro día se lo comentaba a Néstor, que hace apenas un mes un amigo mío de Canadá me llamó para preguntarme sobre la dieta cetogénica porque su suegro había entrado en el hospital, estaba haciendo quimio y los médicos le habían recomendado la ceto. Tenía un tumor cerebral justamente. O sea que hay sitios, o sea, en Estados Unidos, en Canadá, ya son protocolos que están implementados, ¿no? O tenemos al doctor Siddhartha Mukherjee, ¿no? Que es uno de los grandes oncólogos que inició una empresa justamente para usar dieta cetogénica como un tratamiento complementario a estas intervenciones. O sea que hay bastante evidencia ahí alrededor del uso de la dieta cetogénica en combinación con otros tratamientos para algunos tipos de cánceres. Sí. Y esto es sí, no, que esto de Walter Longo, perdona, tío, es que yo empecé cuando estábamos con todo esto del ayuno, y yo empecé primero haciendo la Fasting Mimicking Diet, y me pasaba, no sé si has dicho lo mismo o lo contrario, no lo sé, pero a mí es que me daba un hambre que flipas. O sea, me reventaba la cabeza y luego lo dije, es que me va mucho mejor no comer nada que comer estas pocas calorías.
Y luego lo entendí y pues le di mi relacionamiento y tal. Y hostia, me hubiera encantado debatirlo con él, porque yo sí que he visto alguna entrevista que decía, bueno, es que la barrera de entrada de prescribir un ayuno como tal en muchos médicos es muy alta. Entonces, si les das de comer, pero con algo que simula, pues mucho más gente te lo acepta, los estudios. Digo, vale, de ahí lo entiendo, pero mi experiencia personal y con los pacientes, excepto alguna persona mayor que también tiene como alguna creencia y le va a costar y tal, en general, y hablo de mi experiencia personal, a todo el mundo le es más fácil llevar un ayuno completo que una fasting mimicking diet. Depende, o sea, coincido contigo en parte, ¿no? Pero creo que muchas veces comemos por convenio porque es la hora y la comida es un momento donde te sientas quizás con la familia, ¿no? Que marca momentos importantes del día. Y aunque el protocolo FMD son al final unos sobres un poco tristes, ¿no? Que mezclas con agua, te da esa sensación de que has comido algo. Sí. Yo, por ejemplo, he hecho ayunos largos de varios días y los días se me hacían muy largos, ¿no? Sin esos momentos. Y al final, pues me sentaba a tomar un caldo con mi mujer o una infusión, no tanto por el hambre, sino por lo que implica ese momento, ¿no? Y entiendo que podría venir por aquí también el beneficio, ¿no? Pero el problema de la FMD es que además de ser baja en grasa, es baja en proteína, ¿no? Por su efecto en el cáncer. Entonces, claro, esa combinación es muy poco saciante, ¿no? Claro. Y para gente sana quizás podríamos diseñar una versión mejor, con más grasa, más proteína. Se la vendemos a Walter. Sí. Pero bueno, estábamos empezando a explicar qué es una dieta cetogénica y qué más añadiríais para que se entienda cómo es esta dieta. Sí, a nivel muy práctico, o sea, sí, al final es muy sencilla. Tienes que restringir el carbohidrato a menos de 30 gramos al día. Esto es la norma básica. Luego, aquí podríamos entrar en matices. En general, se sube la grasa inicialmente, la proteína se modera. Esto es importante para gente que no lo haya hecho nunca para evitar la gluconeogénesis que podría salir del uso de la proteína como fuente de carbohidrato. Aunque se está poniendo en duda ya un poco esto. Y esto sí que es evidente que una persona que está ya adaptada no sucede. O sea, una persona que está adaptada puede hacer una dieta muy alta también en proteína y estar en cetosis. El ejemplo clásico es la gente que está en dieta carnívora y están a niveles de 3 milimolar de cetonas. Así que la restricción es esa. Al final es eliminar la fruta, los cereales, los tubérculos, eliminar las legumbres y solo consumir verdura de hoja, esencialmente, o crucíferas, y también vigilar con moderación, porque estas también tienen algo de carbohidrato. Y la fuente de energía principal es la grasa, que nosotros recomendamos sobre todo pues, el aceite de oliva como la fuente principal, aguacate, los frutos secos, las nueces, las macadamias, las almendras, también en moderación porque son bastante palatables y hay la tendencia también a pasarse. Y luego huevo, carne, pescado, carne de calidad y poco más. ¿Me dejo algo, Néstor? No. O sea, al final es un poco lo que decíamos. Puedes llegar a muchas maneras de hacer a poder estar en el estado en cetosis, pero primero póntelo fácil, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir póntelo fácil? Restringe aquellos alimentos que tienen una carga glucémica más elevada y probablemente no vas a comer más de 30 o 40 gramos al día, que es lo que se recomienda. Ahora, hay protocolos en gente que es muy rígida metabólicamente, ir haciendo como una reducción progresiva para no pasarlo tan mal, ¿no? Y cosas así, pero así a grandes rasgos es esto, es restringir aquellos alimentos como básicamente la fruta, los cereales y las legumbres principalmente. Sí, así es, ¿no? O sea, técnicamente el único criterio importante es que sea muy baja en carbohidrato, porque no tiene que ser alta en grasa per se. De hecho, si queremos perder grasa, buscamos lo que yo llamo la cetosis endógena, es decir, producir cuerpos cetónicos a partir de nuestra propia grasa, claro, y no de la grasa de la dieta, ¿no? O antes hablaba justamente, confundía la FMD con el PSMF, ese Protein Sparing Modified Fast, que es un enfoque muy agresivo, que restringe mucho las calorías a menos de 1000, pueden ser 800 calorías al día, es muy bajo en carbohidrato y es muy bajo en grasa. Es casi todo proteína, primero por la saciedad que te da y segundo para minimizar esa pérdida muscular, ¿no? Sí. Y vas a producir cuerpos cetónicos seguro, porque comentabas lo de que si subes la proteína vas a reducir los cuerpos cetónicos, pero el impacto real es muy bajo porque la gluconeogénesis está más controlado por la demanda que por la oferta. O sea, no por elevar la proteína vas a convertirla en glucosa si no hay esa necesidad, ¿no? Y sobre todo si estás en una restricción calórica fuerte. Al final la restricción calórica también
lo que demanda es energía y, por tanto, va a activar esa producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Claro. Y más allá de los macros, esos alimentos, un día concreto, desayuno, comida, cena, o quizás tiene sentido, que también lo comentáis en el libro, ¿no? Combinar ayuno intermitente y hacer quizás menos comidas en un estado de cetosis. ¿Cómo se podía combinar el ayuno intermitente con la cetosis? ¿O cómo es un día típico en la dieta de Uriol cuando hace un protocolo cetogénico? Mira, yo siempre combino, yo hago una aproximación multidisciplinar en muchos factores. Mi vida siempre, en general, siempre hago ayuno por la mañana, o sea, siempre hago dos comidas al día. Esto ya lo tengo normalizado. Si hago dieta cetogénica, seguro que será así. El día que entro en cetosis acostumbro a hacerlo con un ayuno de 24 horas, que sería cenar a las 5 de la tarde y no comer nada hasta el día siguiente, o la comida o la cena, o sea, menos 24 horas, a veces son 36 o algo más. Y luego siempre lo combino con actividad física, porque es la otra gran palanca que tienes. Si haces actividad física, quemas el carbohidrato que tienes y, por lo tanto, tu margen de carbohidrato es mayor. Y más recientemente incorporamos la exposición al frío como una gran intervención también para activar un poco la grasa parda y la termogénesis, y también por el bienestar que genera, ¿no? la exposición al frío. Pero en general mi comida siempre acostumbra a ser una ensalada en la que pongo algo de nueces, puede poner atún o un huevo duro, pero mucho verde. Y la cena acostumbra a ser o verdura al vapor, brócoli, por ejemplo, y algo de proteína, que puede ser pescado. Nos gusta mucho comer pescado en casa, y si no, pues carne de calidad. La carne ecológica, que sea de calidad, de pasto, va a poder ser, y ya está. Es que es muy sencillo, no hago ninguna receta rara. ¿Y sueles estar en déficit calórico cuando haces dieta cetogénica o no necesariamente? En general, yo tengo, uno de mis problemas, que esto es una cosa que se habla mucho, que la dieta cetogénica genera saciedad, y a mí personalmente no me la genera. Hay un subconjunto de la población que tiene este problema y yo soy uno de ellos. Entonces yo tengo que vigilar, y entonces acostumbro a hacerla en restricción calórica para no pasarme, porque si no mi tendencia es ir como la grasa tiene muchas calorías, pues es fácil pasarse. Entonces yo acostumbro a hacerlo así. Si hago protocolo de fuerza, si estoy en un entrenamiento de fuerza, entonces vigilo un poco más y subo bastante la proteína, y a lo mejor puede ser que no esté en déficit y que esté un muy ligero superávit, pero será a base de proteína. No será ni de grasas y evidentemente no será carbohidrato. La hipótesis, que el otro día la discutíamos, es que a lo mejor en tu protocolo tiendes a quedarte un poquito corto de proteínas. No sé qué piensas tú, Marcos, pero puede ser una de las explicaciones por las que sueles tener más hambre y no tienes tanta regulación a este nivel. Justo el otro día lo hablábamos. Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, sabemos que la proteína es especialmente saciante, la fibra también, y uno de los errores que veo mucha gente, que no será el tuyo, Uriol, pero mucha gente abusa de estas fat bombs, ¿no? Estas bombas de grasa que son bajas en proteína, bajas en fibra, muy hiperpalatables, y por mucho que eleves los cuerpos cetónicos, si no estás en déficit calórico no vas a perder grasa. Sí. O sea, la cetosis no te permite violar las reglas de la termodinámica, ¿no? Y el gran beneficio, como apuntaba antes Néstor, es que la cetosis suele producir saciedad, pero no en todo el mundo. Más allá de la proteína, de la fibra, pues puede haber componentes genéticos, gente que sea menos sensible a los cuerpos cetónicos a nivel de hipotálamo. Puede haber muchos factores, ¿no? Y de hecho quería preguntaros también sobre los errores que en vuestra experiencia suele cometer la gente cuando inicia una dieta cetogénica. Sí, antes, pero Marcos, si me permites una aclaración, que es mencionar una cosa que creo que es muy importante y que vale la pena expandir. Es evidente que para perder grasa tienes que estar en déficit calórico. Esto nadie lo puede negar, y si alguien lo niega es que no sabe las leyes básicas de la física de este universo. Lo que sí que es verdad es que no todos los contextos fisiológicos están alineados para que suceda de la misma manera, ¿no? Entonces aquí tendríamos que entender bien cómo funciona la insulina. Cuando tú estás comiendo carbohidrato, y en general cuando comes más carbohidrato como azúcar libre, tendrás una subida muy alta de la insulina, ¿vale? Pero lo que la gente no sabe es que la insulina inhibe la salida de la grasa de los adipocitos. Entonces puede suceder que tú estés en una dieta hipocalórica, pero que estés consumiendo mucho azúcar, que tu insulina esté alta y que no puedas generar energía porque tu cuerpo está bloqueado. No tienes suficiente energía porque no comes suficiente, y además la insulina está bloqueando la salida de la grasa de los adipocitos. ¿Qué pasará entonces? Pues que tu metabolismo bajará.
Y tú pensas que estás en déficit calórico, pero no estarás porque tu metabolismo habrá bajado. Entonces, yo creo que la cetosis lo que tiene es que es el estado nutricional óptimo para estar en restricción calórica. Pero principalmente porque inhibe el apetito. O sea, a lo que voy, si igualas calorías y proteína, no se ha visto ninguna diferencia en pérdida de grasa. ¿Qué ocurre? Que en cetosis te va a costar comer de más. O sea, primero porque eliminas muchos alimentos calóricos y segundo por ese efecto saciante de los cuerpos cetónicos, ¿no? O sea, aquí el debate es si la cetosis produce algún tipo de beneficio metabólico que facilite, que acelere la quema de grasa. Y lo que yo creo, o sea, bueno, lo que se ha visto es que los primeros días parece que sí, sobre todo en personas no adaptadas, porque mean muchos cuerpos cetónicos, ¿no? Como su cuerpo no está acostumbrado a usarlos, pues quizás se desaprovechan 100, 200 calorías al día, lo cual es bueno si tu objetivo es perder grasa. Pero una vez que estás adaptado, a más medio plazo, no se ha visto diferencia independientemente de lo que haga la insulina o la glucosa. Entonces puede que este beneficio metabólico inicial haga que la gente pierda más peso al principio y eso les motive más a seguir. O muchos critican o dicen que esa pérdida inicial es solo de glucógeno y de agua, lo cual no es realmente cierto. Sí creo que puede haber cierto beneficio adicional, pero a corto plazo, y al final lo que marca la diferencia no es si comes más o menos carbohidratos, si los cuerpos cetónicos están más altos o más bajos, o por ejemplo la patata cocida tiene un índice glucémico súper alto, pero es un alimento muy saciante y que puede ayudar en la dieta al hacernos comer menos, ¿no? Es curioso, ¿eh? Aquí tenemos puntos de vista distintos, pero yo creo que es más una cuestión del contexto fisiológico. Yo creo que hay una confusión que ha habido en la literatura científica durante mucho tiempo y es que se comparaban dieta restricción calórica versus dieta cetogénica independientemente de la restricción calórica. Entonces, cuando mirabas esto, evidentemente no salían los números, pero cuando tú miras la literatura y miras estudios en restricción calórica con bajos de grasa o bajos de carbohidratos, los de bajos de grasa arrasan. O sea, hay un metaanálisis del 2015 que de 17 estudios bajos de carbohidratos, los bajos de carbohidratos pierdes más grasa. Y sí, conozco esos metaanálisis, ¿no? De hecho, los he mencionado, muchos de ellos, pero la clave está en que esas dietas bajas en carbohidrato tendían a ser más altas en proteína. Y ese es el punto. O sea, de los 15 estudios que podía incluir un metaanálisis, pues muchos no encontraban diferencias, otros sí, y por tanto el metaanálisis, cuando agregas toda la información, pues favorecía las dietas bajas en carbohidrato. Pero si vas ya al detalle de los que muestran beneficio, te encuentras esa diferencia de proteína, ¿no? Y estudios de intervención que ya igualan calorías y proteína no encuentran diferencias relevantes a medio plazo. Pero de nuevo, la dieta cetogénica tiene el gran beneficio de que facilita comer menos calorías. Y de hecho hay muchos estudios donde se compara dieta cetogénica con otra, alta en carbohidrato, igualando calorías o intentando igualar calorías, por ejemplo, para evaluar el rendimiento deportivo, y aún así se ve que los deportistas que seguían una dieta cetogénica perdían más grasa, pero no por magia metabólica, sino porque se saciaban antes, ¿no? Y de nuevo, esa es la clave. Y para cambiar de opinión, tendría que haber estudios donde se igualen calorías y proteína y donde se vean diferencias, ¿no? Y no los hay, o no los hay bien diseñados. Y te lo digo porque yo pensaba como tú, fruto de esos primeros metaanálisis, pero cuando empiezas a ver el detalle, te das cuenta de que la explicación va por otro lado, ¿no? Ya, pero entonces, ¿cómo explicas si están en igual de restricción calórica, independientemente de la proteína? ¿Por qué uno tiene mejor resultado que otros? O sea, a ver si lo explico bien. En el diseño del estudio proponían dieta normocalórica, es decir, para que los deportistas no perdieran peso, y si a uno le tocaba 3.500 calorías con dieta alta en carbohidrato, pues llegaba sin problemas, pero al que le tocaban 3.500 con dieta cetogénica, pues al final terminaba comiendo 3.100, porque se saciaba antes y no podía, ¿no? Y de nuevo, este es para mí el poder que tiene la dieta cetogénica, ¿no? Que te permite mantener la restricción calórica con menos hambre, no en todo el mundo, pero en general funciona así. O sea, para mí yo creo que, un poco volviendo a lo que decíamos, estoy completamente de acuerdo que para el beneficio importante es que recuperamos aquel concepto antiguo de los comedores intuitivos. ¿Te acuerdas en nutrición de aquellos que consiguen mantener mejor su peso son los que son capaces de autorregularse por su hambre y su saciedad? Y es una buena educación a este nivel. Y siento que esto es más relevante, o sea, además de todo lo que podamos ir a lo micro, es muy relevante, ¿no? O sea, recuerdo, es un ejemplo, yo te lo he visto a ti alguna vez por ahí también, pero cuando ves, ¿no? El famoso de Minnesota Starvation Study, ¿no? Que la gente, cuando les restringen las calorías, se obsesionan por la comida, tienen frío,
mascan 40 paquetes de chicle. ¿Por qué? Porque tienen mucha hambre, ¿no? Entonces, generar un contexto donde tú no estés obsesionado con la comida te lo hace más fácil. No quiere decir que no lo puedas conseguir de otra manera, pero siempre volvemos a lo que nos hace felices. Y lo que nos hace feliz, si es algo que es súper duro, ¿no? Cuando estudiamos cuáles son los factores principales a la adherencia a cualquier estrategia terapéutica, son la percepción de utilidad y la percepción de agradabilidad, ¿no? Entonces, creo que esa combinación la tiene muy bien la alimentación cetogénica. Sin duda, o sea, para mí es un poco como el ayuno intermitente, ¿no? Que muchos lo critican o argumentan que no tiene beneficios porque a igualdad de restricción calórica y de proteína, pues da igual si haces 2 comidas al día o 5. Y eso es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, pero en la práctica se ha visto que al restringir la ventana de alimentación terminas comiendo menos y perdiendo grasa con más facilidad. No en todos los casos tampoco, ¿eh? O sea, hay gente que prefiere hacer 5 comidas y es súper válido, pero el punto es, como decías antes, Néstor, ¿no? Ponerlo fácil. Y si al hacer ayuno intermitente de manera natural comes menos, pues ya está, es un beneficio. Y lo mismo con la dieta cetogénica, si de manera intuitiva comes menos, pues genial, ¿no? Simplemente, o sea, quería enfatizar los mecanismos clave que va por aquí el tema y no tanto por si la insulina sube o baja. Que si tiene algún papel va a ser mínimo, ¿no? En comparación con esto otro. Y muchos críticos de la dieta cetogénica son personas que la han probado y que no les fue bien o no se sintieron bien, quizás por ese famoso keto flu o fiebre keto o por otros problemas. Y quería preguntaros por eso, ¿no? ¿Qué errores comunes suele cometer la gente al iniciar la dieta cetogénica y qué podemos recomendar? Para mí es uno de los que habías comentado, ¿no? Pues creer que la alimentación cetogénica son keto bombs, solo comer bacon y huevos y lo que yo le llamo una keto sucia o keto procesada, ¿sabes? Que al final te empiezas a comer recetas con 300 gramos de almendras y te revientas el intestino y al final si inflamas saldrás de cetosis, ¿no? Entonces, para mí es entender que no es... O sea, es que si vamos un poco más allá, yo creo que en su momento, cuando entramos en la alimentación cetogénica, y perdona que me alargue, ¿no? Pues todo el tema era pues, ser didácticos en explicar que a pesar de que estamos diciendo, o sea, ¿qué era esto de moderar los cereales, aunque fueran integrales, de quitar las frutas? Y ahora se ha vuelto, ¿no? Ha ido a otro camino que lo único es que el carbohidrato es el demonio. Y entonces hay que volver a hacer pedagogía y decir, pero que no es eso, colega. Entonces, no, si no como carbohidratos, haga lo que haga, ya es saludable. Pues no, te puedes estar reventando igual tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes de hacer una aproximación en alimentos y no ultraprocesados, de comer suficiente verdura, comer suficiente fibra. Son factores que creo que ahora estamos viendo mucho en redes sociales, ¿no? Recetas cetogénicas, no sé qué, dices, tío. Entonces, para mí ese es uno de los grandes errores en estos momentos. Quizá el segundo, para no entrar en cetosis, es creer que estás haciendo una alimentación cetogénica, pero te estás pasando de carbohidratos, porque te comes 4 aguacates, porque te comes 100 gramos de almendras al día, porque comes demasiada coliflor. Y entonces, sí que es verdad que la alimentación cetogénica tiene esto, que es on-off, ¿no? Estás en cetosis y notas muchas cosas, o estás restringiendo mucho, pero no entras en cetosis y la verdad es que entonces la experiencia no es tan gratificante, sobre todo a nivel de foco cognitivo, mentalidad, este tipo de cosas, ¿no? Energía. Y el tercero, que es el estrés, si quieres, Uri, ¿tú qué? Bueno, yo creo que sí, el gran error que comete mucha gente es no entender que el contexto determina los resultados. Entonces, la dieta cetogénica es una dieta que no es muy compatible con el estrés, ¿no? El estrés justamente lo que requiere es glucosa, ¿no? Es la respuesta rápida y desgraciadamente mucha gente está viviendo con unas situaciones de estrés crónico que básicamente le impiden entrar en cetosis. Yo mismo lo he pasado. Yo cuando cerré Mammoth Hunters intenté hacer un periodo de keto que ya llevaba 10 años haciéndolo y me fue imposible. No pude porque mi cuerpo decía, no, tú ahora preparado para escapar del león, que te venga. Y yo creo que es de las cosas que la gente se olvida. Siempre decimos, si alguien intenta entrar en cetosis y se encuentra muy mal, que pare, que lo deje, que cambie las circunstancias de su vida y lo vuelva a intentar. El sueño, otro gran problema. Si no duermes bien, es igual lo que hagas, ¿no? Afectará, o sea, te desregula la gestión de la glucosa. Una mala noche de mal sueño
te la desregula completamente, ¿no? Entonces yo creo que estos son los grandes errores. Sí, es que hay que entender que la cetosis es un estresor hormético que nos beneficia aplicado de manera intermitente. Ahora os preguntaré sobre esto. Y segundo está el concepto de la carga alostática, que se refiere a la sumatoria de todos los estresores que tenemos en un momento dado. O sea, al final no tenemos una vía de respuesta al estrés para el estrés físico, otra para el emocional, otro para el déficit de sueño. O sea, no, todo va por la misma vía. Y si sumas cetosis con restricción calórica, con ayunos, con mucho ejercicio, con problemas con tu pareja, pues todo esto sumado puede superar tu capacidad de adaptación y tener problemas. Lo único curioso es que una vez has entrado en cetosis, la gestión del estrés mejora. O sea, cuando ya estás en cetosis, justamente hay una mejora la atención mental y estás en un estado, como es el estado de carencia, tu cuerpo está preparado para gestionar este tipo de estrés, pero es la entrada lo que realmente dificulta muchísimo. Uh-huh. Hablemos también de un problema que muchas personas sufren al empezar la dieta cetogénica. No todo el mundo, pero muchas personas notan molestias, ¿no? Esta famosa keto flu o fiebre keto, que se atribuye normalmente a pérdida de electrolitos, que en el libro planteáis también la hipótesis de la endotoxemia, ¿no? Pero más allá de las causas, ¿cómo se puede suavizar? ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo? Para mí, pues una combinación de todas las hipótesis que es, bueno, genera, si no estás estresado, cuantos más estímulos horméticos mejor para entrar más rápido en cetosis, que es todo lo que hablamos en los protocolos, pues muévete, incorpora el frío, intenta espaciar comidas. Por otro lado, toma electrolitos, porque es verdad, sobre todo al principio, pues te deshidratas y pierdes minerales en la alimentación cetogénica. Y normalmente, y esto es la hipótesis que planteamos, cuando tú incorporas la grasa, sobre todo al principio, sobre todo si tu estómago no funciona de una manera correcta, la grasa es un vehículo para la translocación de toxinas bacterianas, ¿no? Eso es lo que se llama endotoxemia. Y para mí fue un antes y un después en consulta, ayudar a estas personas utilizando pues, suplementos con una evidencia relativa en ayudar a disminuir esta endotoxemia, como pueden ser la lactoferrina principalmente. Entonces, aquellas personas que tardan mucho, que durante mucho tiempo se encuentran en esta sensación como si tuvieran una gripe, es decir, su sistema inmune está activo, realmente es eso que lo explica, les ayuda muchísimo a poder entrar en cetosis y dejar que el cuerpo se adapte a este nuevo cambio en los macros tan importante. Otra opción en estos casos también es bajar un poquito la grasa, es decir, entrar en cetosis pero consumir menos grasa. Muy bien. En el libro proponéis una serie de protocolos, podríamos decir, o recomendaciones en base a vuestra experiencia. ¿Qué diríais que es lo más diferencial o algo que la gente no suele tener en cuenta y que pueda hacer el proceso más llevadero? Pues para mí, focalizarnos mucho en que nuestros protocolos están diseñados para que haya agradabilidad, para no sufrir y apretar los dientes. Y luego lo que ha ido saliendo, que es pues la entrada y todos los estímulos horméticos asociados, es decir, entender que forma parte de un contexto vital y que al final, pues cuantos más estímulos metabólicos tengas mientras no te pases de rosca, pues más fácil y más margen vas a tener. Entonces, sí. Y también desde un punto de vista pedagógico nos gusta esto, ¿sabes? Porque decir, hostia, hago ceto pero no hago actividad física, pues a mí me chirría, la verdad. O sea, es como, no sé, pues a lo mejor estás empezando la casa por el tejado. Y es que el ejercicio es muy cetogénico, ¿no? Se habla de estos 30 gramos como límite, pero personas que hacen mucho ejercicio pueden estar en cetosis consumiendo 100 gramos de carbohidrato o más, ¿no? Perfectamente. Yo creo que lo que diferencia un poco lo que hemos puesto en este libro es que yo creo que tanto a Néstor como a mí lo que nos chirría más es la idea de dieta cetogénica, ¿no? Primero la dieta, que ya se piensa como una intervención que haces una vez y luego te olvidas. Y no, nosotros creemos que esto es una parte, tienes que integrarla en tu vida, es cambiar un poco el modelo de cómo vivimos y luego o sea que lo importante no es la alimentación, lo importante es el estado fisiológico al que llegas. Entonces, cómo llegas a él es irrelevante. Si uno lo consigue solo con ayuno, solo con ejercicio o con, yo qué sé, con otra intervención, fantástico. La dieta es una más de estas herramientas, de estas armas que tenemos en nuestro arsenal para recuperar pues, la flexibilidad metabólica. O la libertad metabólica, que me gusta llamarlo ahora a mí, ¿no? La capacidad de poder cambiar de qué sustrato energético usas en función de tus necesidades y que esto no sea ninguna limitación o un problema. ¿Y en qué casos o en qué personas no recomendaríais una dieta cetogénica y por qué motivo?
Pues normalmente en aquellas personas, o sea, cuando miras cuáles son los efectos secundarios más directos, pues puedes ver que lo primero son desórdenes digestivos, ¿no? Pues diarrea por el aumento de la grasa. Entonces, en personas que tengan problemas o que no tengan vesícula biliar o que tengan muchos problemas con la tolerancia a las grasas, pues al menos no es una contraindicación estricta, pero tienes que ir con cuidado. Cuando tienes un hipotiroidismo no regulado, porque vas a exigir más a la glándula tiroidea, es algo que necesitas acompañamiento. Eso no quiere decir que en un momento dado no la puedas utilizar, ¿no? Yo siempre explico lo mismo. Al final, la glándula tiroidea muchas veces se ha vuelto hipofuncionante porque no recibe estímulos, justamente, porque no nos movemos y no tenemos que movilizar nuestros recursos energéticos, porque no pasamos frío, porque termorregulamos desde fuera, ¿no? Entonces, ya puede llegar el momento donde nos tocará espaciar comidas, movernos, pero quizá de entrada debería ser una cosa mucho más progresiva. También, aunque no es una contraindicación estricta, ponemos el embarazo normalmente, tampoco ahora hagas inventos en este momento. Y luego así cosas más específicas y concretas en cuanto a polimorfismos y cosas así, sí es que se ha comprobado que hay un tipo de personas que tienen un polimorfismo en los transportadores de la carnitina, que estos sí que tienen contraindicada 100% la dieta cetogénica, pero estos son cosas ya mucho más raras. Luego sí que habría hay un 25% de la población que tiene una variante del gen ApoE, que es la ApoE4, que tienen, bueno, que estos son justamente los que tienen un alto riesgo de padecer Alzheimer. Y en esta gente se tiene que vigilar también, porque la gestión de las grasas pues no es óptima y entonces se tiene que vigilar. Yo no sé si es una contraindicación, pero sí que recomendaría que en todo caso lo hicieran con una supervisión médica. No, pero se ve, cuando miras en los estudios, y además hay una cosa muy curiosa que tienen efectos. La alimentación cetogénica tiene efectos positivos en personas que tienen el ApoE4 y signos clínicos cerebrales o reducción de la progresión del Alzheimer, sobre todo cuando las producen ellos. Cuando les dan cetonas exógenas hay una diferencia muy grande entre los que no tienen el gen y los que sí lo tienen, ¿no? Entonces esto, volvemos un poco a lo mismo, que será la restricción calórica y la producción de las propias grasas. Sí, es un tema que he mirado también y parece que estas personas, sobre todo las que tienen 2 copias del gen ApoE4, son muy sensibles a las grasas saturadas, sobre todo a grasas muy concentradas como mantequilla, aceite de coco, y sus niveles de ApoB muchas veces se disparan, ¿no? Y el ApoB pues, es el mejor marcador de riesgo coronario que tenemos a día de hoy. Pero viendo estudios y también con mi experiencia con algunas personas, he visto que si se hace dieta cetogénica con restricción calórica y baja grasa saturada, ¿no? Subiendo la grasa insaturada y sobre todo la monoinsaturada, se tiende a normalizar el ApoB y quizás estas personas podrían aprovechar el beneficio a nivel cognitivo sin el posible riesgo coronario de ese ApoB elevado, ¿no? Pero hay dudas todavía, sí. Se parece al polimorfismo ¿cómo se llama? Del Arctic, esto que tienen pues los inuits y todo eso, ¿no? Que cuando van... Curiosamente, los inuit tienen un polimorfismo que les permite no estar en cetosis a pesar de consumir muy poco carbohidrato. No sé si vas por ahí. Pero que parte del efecto que tienen de occidentalizar su dieta se minimiza mucho si el tipo de grasa que consumen es poliinsaturada. Entonces, a ese nivel también se parece un poco, ¿no? También. Quería preguntaros también sobre el uso de esta dieta a largo plazo, ¿no? Porque personalmente lo planteo como una intervención y tengo mi programa de 0 a ceto de 4 semanas y mucha gente se siente bien con este enfoque y me pregunta si lo puede mantener a largo plazo ya como alimentación habitual. Y mi recomendación general es que no, ¿vale? Pero antes de explicar mis motivos, quería ver vuestra opinión sobre cómo planteáis el uso de la dieta cetogénica a largo plazo. A ver, yo creo que a problema per se, yo creo que no se ha detectado ninguno. De hecho, hay pacientes que están tratados con dieta cetogénica por epilepsia que llevan 30 años siguiéndola y están bien. La otra cosa es que sea un estilo de vida que quieras seguir, ¿no? Al final es una dieta que es restrictiva, que no está muy acorde con el tipo de cocina que tenemos en este país y, bueno, puede ser que te lleve problemas. Y al final volvemos a lo mismo que decíamos antes. Lo importante no es la dieta cetogénica, lo importante es tener flexibilidad metabólica. Entonces, si al final vas a estar todo el rato en cetosis, solo vas a usar el metabolismo de las grasas,
vas a perder la flexibilidad metabólica por el otro lado. Sí, vivimos en un mundo donde hay carbohidrato, ¿no? Y perdona que te corté, pero mucha gente después de estar en cetosis durante meses prueba algo de carbohidrato y le sienta fatal, cuando antes lo toleraba sin problemas. Entonces, si hacemos esto para mejorar la flexibilidad metabólica y perdemos capacidad de procesar carbohidrato, pues no tiene sentido, ¿no? O si lo vemos además con ese prisma evolutivo, la cetosis era una estrategia de supervivencia para el invierno. O sea, no hay ninguna sociedad conocida que pasase todo el año en cetosis. Y los únicos que llevaban una dieta casi cetogénica, que serían los inuit, tenían ese polimorfismo que decíamos antes, que les hacía no entrar en cetosis incluso consumiendo muy poco carbohidrato, ¿no? O el hecho de que te comas una manzana y salgas de cetosis es para mí una señal de que el cuerpo tampoco quiere estar siempre en cetosis. Es un estado fisiológico normal, por supuesto, pero igual de normal que no estar. Y de hecho lo normal en nuestro pasado era usar más glucosa y usar la cetosis puntualmente en momentos donde no había alimento o donde había muy poco carbohidrato, ¿no? Pero cuando volvía el sol y la primavera y había más carbohidrato, pues ya no estábamos en cetosis más que de manera muy puntual, ¿no? Exacto. Y de hecho, un ejemplo es que una persona bien adaptada con una buena flexibilidad metabólica se come una manzana, sale de cetosis y al cabo de una hora vuelve a estar en cetosis. Y entonces es esta flexibilidad lo que te da. Y pues ligado con esto, que es lo que es la visión evolutiva es esta, ¿no? Que al final la vida es un ciclo, ¿no? Hemos perdido esta visión cíclica de la vida, pues tenemos que aplicar ciclos. Y como has dicho tú, el primer ciclo y más importante es el invierno. Nosotros siempre recomendamos después de Navidades, también porque es una buena manera pues, de sacarse un poco la grasa extra que hemos acumulado con las fiestas. Luego también recomendamos otro periodo antes de verano, en mayo, porque sabemos que todo el mundo quiere estar más guapo y verse guapo en la playa, y es una estrategia para recuperar, para eliminar un par de kilos. Y finalmente recomendamos otra estrategia, otro periodo post vacaciones, pues de lo mismo, para recuperarse después de los excesos de vacaciones. Al final pueden ser máximo 3 meses al año. O sea, cada periodo lo hacéis o lo proponéis de un mes más o menos. Más o menos. Yo cada vez estoy más en que rodee en el invierno, es decir, como herramienta la puedes utilizar en otros momentos, pero para mí los periodos que suelo recomendar son cuando empieza el frío, en condiciones normales, que esto es otro rollo en principio en otoño. Luego Navidades, relájate, porque es que es muy complicado socialmente. Haces otro periodo después de Navidades y luego algo más flexible, ya sé lo que quería decir, algo más flexible en primavera, y a medida que van llegando las frutas y las tienes a tu alrededor, olvídate, porque es que para mí, es que tiene un punto de contrasentido tener unos melocotones, unas sandías ahí y no comértelas. Y lo que quería decir en esto es que justamente esto, cuando vemos artículos de flexibilidad metabólica, lo normal sería que produjéramos estados de cetosis leve cada día y luego momentos donde la glucosa sube, independientemente de lo que comiera. Sí, de hecho, aunque lleves una dieta normal, relativamente alta en carbohidrato, después del ayuno nocturno, si alargas un poco más ese ayuno a 14, 16 horas, vas a empezar a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Estarías en una leve cetosis seguramente. Exacto. Eso es. Si tienes flexibilidad metabólica. Eso es. Y esto es muy importante porque más allá del efecto metabólico, hay muchos sistemas corporales que necesitan de esta flexibilidad metabólica y a veces lo olvidamos, ¿no? Lo pensamos mucho en la actividad física, pero, por ejemplo, el sistema inmune para los diferentes tipos de funciones que lleva a cabo necesita un sustrato energético u otro, ¿no? El concepto de inmunometabolismo que ahora está tan de moda, ¿no? Pues yo para luchar contra una infección requeriría una respuesta intensa, brusca, potente y corta de tiempo, y para inmunorregular o para producir anticuerpos de memoria, otro tipo, ¿no? Entonces también tenemos que conservar esa flexibilidad metabólica más allá de lo que normalmente se habla, ¿no? Se ha visto muchos estudios que cuando las restringes o cuando, por ejemplo, cuando obligas a comer según qué infecciones de microorganismos, pues aumenta la mortalidad, en animales, un 30%, ¿no? Porque el cuerpo hay veces que no comes, los animales no comen porque en esos momentos necesitan ese ayuno y destinar la energía para otra cosa. Se ha comprobado que todo lo que tiene que ver con respuestas de regulación del sistema inmune innato depende del uso de las grasas como recurso energético, ¿no? Y esto es interesantísimo. Entonces volvemos a lo mismo, a la variabilidad, ¿no? Nos enseñan que tenemos que estar siempre neutrales de la misma manera, y a mí me encanta esto de los ciclos, los estímulos,
los ciclos circadianos, los ultradianos, creo que forma parte de lo que es la especie humana. Sin duda. A mí me gusta hacer un par de ciclos de cetosis en invierno de 2-3 semanas cada uno, pues eso, noviembre, diciembre, quizá enero. Este año ya lo he hecho en noviembre, diciembre. Y se ha visto que puede activar además el tejido adiposo marrón, esa grasa parda, ¿no? Y a ver, yo no lo noto, pero hay gente que se dice que tolera mejor el frío estando en cetosis y tiene sentido, ¿no? Y creo que esta idea de no llevar vidas tan planas y vivir según los ciclos, según las estaciones, comer menos carbohidrato en invierno, más en primavera, pues tiene sentido, ¿no? Y aunque mucha gente hace dieta cetogénica en julio para prepararse para la playa en agosto, pues no es lo más lógico, ¿no? A ver, funcionar te va a funcionar, obviamente, pero no es lo más coherente desde un punto de vista evolutivo. Hay también interacciones entre el metabolismo de los carbohidratos y la luz solar y la temperatura. En fin, todo está conectado de alguna manera y no quiere decir que sea malo hacerlo en verano, por supuesto, pero creo que es bueno recuperar esos ciclos dentro de lo que cada uno pueda, porque ahora como que vivimos en un agosto perpetuo, ¿no? Siempre a la misma temperatura cómoda, con mucho carbohidrato, con luz hasta la hora que nos acostamos, en este caso luz artificial, y eso pues nunca fue la norma, ¿no? Y por eso, pues estos protocolos un poco más cíclicos y más completos, ¿no? Y vivir según las temporadas, pues creo que tiene sentido. Totalmente. Bueno, pues por ir cerrando, no sé si hay algo que se nos quede en el tintero, algo que añadir. Podemos hablar, por ejemplo, de cetosis en el deporte, ¿no? ¿Cómo lo veis también en vuestra experiencia? ¿Cómo puede influir en el rendimiento? Y es evidente que la actividad física pues va a mejorar más con carbohidrato, pero antes se pensaba que la dieta cetogénica era lo peor para el rendimiento y hoy entendemos que, a ver, no es lo mejor, evidentemente, sobre todo para atletas más avanzados, pero para el común de los mortales quizás no vaya a ser tan malo, sobre todo una vez que nos hemos adaptado. No sé cuál es vuestra experiencia. A ver, yo creo que yo creo que Néstor y yo tenemos, hay algún punto que tenemos un poco de divergencia, pero bueno, lo que estamos de acuerdo yo creo que es que en entrenamiento de fuerza no se ha visto ninguna diferencia en el uso de carbohidratos o no carbohidratos. O sea, lo único que determina el rendimiento de entrenamiento de fuerza es la señal, el entrenamiento y la proteína. Y punto. Porque en general un entrenamiento de fuerza, los requerimientos de carbohidrato están dentro de lo que tienes en reservas de glucógeno en el cuerpo. O sea, gastar más de 500 calorías en un entrenamiento de fuerza, pues no depende de lo que entiendas por entrenamiento de fuerza. Para el 90% o 95% de la población, ¿eh? Luego, evidentemente, un powerlifter a lo mejor está más allá de allí, ¿no? O sea, se ha visto que con más carbohidrato y con más glucógeno se gana más masa muscular, pero si hablamos de entrenamientos puros de fuerza con bajas repeticiones, es verdad que da un poco igual porque usas sobre todo fosfocreatina y poco glucógeno, ¿no? Pero luego hay otro factor, que es que las cetonas son protectores de la degradación muscular. Por lo tanto, el anabolismo, o sea, el catabolismo se restringe bastante. Entonces, en este sentido, la dieta cetogénica pues, también crea un contexto interesante, cosa que tiene todo el sentido evolutivo, ¿no? O sea, cuando estás en carencia, lo último que quieres es perder musculatura. Y luego está la otra vertiente, que es el entrenamiento de resistencia, o sea, el aeróbico. Y aquí, a ver, el carbohidrato aquí es imprescindible. En general, para la mayoría, aquí es donde estoy yo, tenemos un poco de divergencia. Un entrenamiento... Ya le veo ahí negar con la cabeza. Ahora te damos paso a esto. Yo digo mi opinión y luego Néstor la suya. A ver, en general, para la mayoría de personas, a menos que estén haciendo una maratón, no van a necesitar carbohidrato en su entrenamiento de resistencia, siempre y cuando no se pasen de intensidad. Al final, el uso de carbohidrato es dependiente de intensidad. A más intensidad, más carbohidrato. En cambio, la grasa hace un pico en el punto de zona 2 y a más intensidad empieza a bajar. ¿Qué quiere decir? Que a mucha intensidad el mix energético va a ser predominantemente carbohidrato. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente que sale a correr o sale en bici está a una intensidad superior a lo que tendría que estar. Tendría que entrenar a menor intensidad y entonces es probable que si se están 2 horas en bicicleta, pues agoten su glicógeno muscular. Podría pasar. Y en atletas de élite, pues la situación es distinta porque su umbral de intensidad es tan alto que aún estar haciendo mucha intensidad está en una zona 2 y está quemando esencialmente grasas. Entonces, al final, en el entrenamiento aeróbico es una función de intensidad y de tiempo.
llega un momento que se termina el glucógeno y allí es cuando te cogerá una pájara. O se puede ver al revés, ¿no? En el sentido de que la cantidad de glucógeno que tengas es lo que va a limitar la intensidad y, por tanto, el rendimiento. Otra cosa es que digas que para facilitar la entrada en cetosis priorices entrenamientos en zona 2 para optimizar esa quema de grasa, ¿no? O sea, tiene sentido, pero es evidente que si tienes menos glucógeno muscular, vas a poder ejercer menos potencia y el cuerpo te va a forzar a bajar la intensidad para usar más grasa, que es el combustible más disponible, ¿no? Que como todo es adaptable, te puedes adaptar. Y de hecho la posible ventaja de incluir periodos de cetosis en deportistas podría ser desplazar esa curva y que puedas oxidar más grasa a mayor intensidad, pero después no tendría sentido prescindir del carbohidrato. Ir a correr una maratón bajo en glucógeno, ¿no? Obviamente ese glucógeno siempre te va a ayudar después en competición. Sí, o sea, al final todos estamos de acuerdo. Yo siempre digo que a veces cuando hablamos, a mí lo que no me gusta es decir el carbohidrato es indispensable. No, dependiendo de cuáles sean tus objetivos y del rendimiento que estás buscando. Porque si bajas la intensidad podrás seguir corriendo. Y ese es un poco el punto. Y si hablamos de élite, para mí también. En algunos momentos lo puedes utilizar. Mucho la frase esta de entrena en carencia, compite en superávit. Utilizar este tipo de restricciones en algún momento, pero por supuesto no tiene ningún sentido que luego no vayas con los depósitos llenos de glucógeno el día de la competición, ¿no? O sea, que lo hayas tenido que entrenar anteriormente, no que siempre estés en cetosis y compitas, pero que lo podemos utilizar y puedes hacer entrenamientos de mucha calidad estando en cetosis también. Por eso digo que lo de indispensable es lo único que no me gusta. Que para rendimiento lo utilizaremos, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí. Como dices, compartimos en general visiones, ¿no? Con nuestras pequeñas diferencias, pero creo que este debate es muy sano y ha sido de verdad un placer charlar con vosotros sobre este tema que nos interesa a los tres, como creo que ha quedado claro. Y nada más, seguimos en contacto y éxito con todo. Un abrazo. Un placer, Marcos. Gracias, Marcos.